Hola amigos, amigas, profesorado, equipos directivos. Hace unos días uno de ustedes me preguntaba por el canal en qué condiciones se podía ausentar un alumno de un ciclo formativo de formación profesional para asistir a la prueba del permiso de conducir. Resumiendo, yo le decía a este profesor que tal permiso de conducir en la legislación aplicable por asimilación del Estatuto de los Trabajadores o del Estatuto Básico del Empleado Público no existía cobertura legal como tal. Claro, aparte de reflexionar yo más tarde sobre esta solicitud, también me hacía la pregunta de si la misma podía ser, si esta solicitud que me hacía el profesor podía ser de utilidad también para ustedes, profesores y profesoras de los centros educativos en su ámbito profesional. De ello vamos a tratar, del deber inexcusable de carácter público o personal según el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación en el canal que se opina poco y solo se da información. Vamos con la presentación. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Pues vamos a tratar del concepto de deber inexcusable de carácter público o personal. Vamos a ver cómo es su regulación en el Estatuto de los Trabajadores, cómo se recoge en el Estatuto Básico del Empleado Público y vamos a ver de una manera resumida algunos casos prácticos y qué dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En general, se entiende por deber inexcusable cuando la persona se encuentra en una obligación legal que justifica su ausencia al puesto de trabajo. La causa debe ser justificada y se ha de encontrar entre las públicas o personales reconocidas legalmente que impidan la asistencia al puesto de trabajo. Y además pueden utilizarse este permiso u otros específicos que, sin tener la naturaleza de este deber público o personal de carácter inexcusable, sí entren en el ámbito de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y por tanto de los funcionarios y funcionarias en general. Los fundamentos legales. Bueno, ahí tienen ustedes la reseña del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 37.3, apartado D, del Estatuto de los Trabajadores. Estamos en el régimen laboral, no en el régimen funcionarial. Dice, deber inexcusable de carácter público y personal. Por tanto, se debe dar acumulativamente que es personal el deber, que no puede ser asumido por otra persona por delegación, que tiene que ser un deber público, impuesto por una autoridad o administración pública, y que es inexcusable, es decir, que su no cumplimiento puede reportar al interesado una sanción
de carácter penal o administrativa. Pero los fundamentos legales en el caso del Estatuto del Empleado Público es algo más amplio, algo más generoso, y en su artículo 48, apartado J, dice: deber inexcusable de carácter público o personal. Desaparece, por tanto, la acumulación de circunstancias por la naturaleza de dicho permiso. Y dice que no puede ser delegado a otra persona, que estará vinculado a obligaciones legales o administrativas y su incumplimiento puede acarrear sanciones de carácter administrativo o penal. Pero es muy importante que aquí se habla de carácter público o personal, mientras que en el Estatuto de los Trabajadores se dice de carácter público y personal. Es decir, en el Estatuto de los Trabajadores las circunstancias son acumulativas. Aquí las circunstancias son disyuntivas. Pueden darse las unas o las otras. Por ejemplo, en el Estatuto Básico del Empleado Público se asimila al deber inexcusable de carácter público o personal las obligaciones familiares y de conciliación laboral y familiar. Mientras que en el Estatuto de los Trabajadores hay más restricciones. Procedimiento. En todo caso, tiene que haber solicitud y justificación, generalmente anticipada, si eso es posible. Pero a veces no es posible. En el caso de los empleados públicos, Estatuto Básico del Empleado Público, si surge una emergencia en el domicilio que implica la presencia inevitable del titular o de la titular del domicilio, pues la documentación de solicitud necesariamente tendría que hacerse después de ocurrida la emergencia. Normalmente, si esto no responde a una circunstancia de emergencia o de urgencia, pues se ha de responder con los protocolos indicados. Vamos a ver algunos casos prácticos y la jurisprudencia relevante del Tribunal Supremo. El examen del carné de conducir no se considera un deber inexcusable en ningún caso, ni para el alumno que lo solicita, ni para el profesor o profesora, ya sea empleado público o ya sea trabajador en el ámbito laboral. Porque hay otro tipo de permiso que lo puede sustituir en el caso de los empleados públicos y en el caso de los trabajadores en el ámbito laboral. ¿Qué permiso es? El permiso para concurrir a exámenes y pruebas oficiales conducentes a titulación. Luego, en el caso que nos preguntaba el profesor, de este alumno de ciclo formativo de grado, creo que era de grado superior, que quería ausentarse justificadamente de una prueba académica en el instituto, de un examen en el instituto, por coincidirle con el examen del permiso de conducir, a este profesor le contesté que en el alumno no concurría deber inexcusable de carácter público y personal, si es el caso del Estatuto de los Trabajadores, o de carácter público o personal, si es el caso del Estatuto Básico del Empleado. En el caso primero, en el caso del Estatuto de los Trabajadores,
porque el alumno no tiene relación laboral con el centro educativo. Tampoco tiene relación estatutaria de empleado público. Ahora bien, conviene hablar de ustedes, de los profesores y profesoras. Si son ustedes profesores y profesoras de un centro privado, aunque este fuera concertado, se les aplicaría su convenio, como es natural, su convenio colectivo, pero el convenio colectivo estaría dentro del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, hay una acumulación de circunstancias. Es deber inexcusable de carácter público y personal. Es decir, que tiene que concurrir una citación o el cumplimiento de una obligación con una administración o con una autoridad pública. Tiene que ser no delegable, y además su incumplimiento le puede acarrear una sanción administrativa o penal. En el caso de los empleados públicos, es un deber inexcusable de carácter público o personal. Es decir, que además de contemplar la citación o la convocatoria de una administración o de una autoridad pública, cabe una circunstancia personal, como es la emergencia familiar o la conciliación familiar y laboral. Puede haber una situación, digamos, un poco más generosa en el caso del empleado público que en el caso del Estatuto de los Trabajadores. En todo caso, el permiso de conducir no es deber inexcusable en ninguno de los casos, ni para los trabajadores públicos ni para los trabajadores del ámbito laboral general. Situaciones típicas en las que se aplica el deber inexcusable. Pues asistencia a juicios o, por ejemplo, asistencia como vocal o como miembro de mesas electorales. Emergencias familiares en el caso que hemos hablado de los funcionarios o empleados públicos y cumplimentación de deberes oficiales. Claro, en el caso de las emergencias familiares, evidentemente el Estatuto de los Trabajadores, aunque no lo contemple como tal el deber inexcusable, sí que tiene que entender que la enfermedad de los hijos o de la pareja, pues tiene que tener algún ámbito de contemplación. Quizá no sería en el contexto del deber inexcusable, pero quizás sería en otro contexto de permisos. Por tanto, resumiendo, que a lo mejor queda un poco más complicado. La presentación de hoy nace por la pregunta de un profesor. Un alumno de un ciclo formativo de grado superior quiere ausentarse a un examen en el instituto por coincidirle con el examen del permiso de conducir y me solicita por creer justificada la ausencia del instituto. Contestación al profesor. Como no hay relación laboral con el centro educativo, ni relación estatutaria de empleado público, en ningún caso es deber inexcusable de carácter público personal. Pero además, aunque hubiera tal relación, tampoco entraría en ese ámbito, porque no concurre ninguna circunstancia, la de ser no delegable, es decir, no delegable este señor o señora que se presenta al permiso de conducir, la no delegabilidad le surge de una voluntad propia. La convocatoria asimismo no le reporta ninguna sanción administrativa o penal y en todo caso podría ir, si tuviese relación laboral u orgánica, podría ir a través del permiso
para concurrencia a exámenes. Pero como este alumno no tiene esa relación laboral ni estatutaria con el centro educativo, pues no tiene la ausencia justificada. Pues bien, de esto les quería hoy hablar, del deber inexcusable de carácter público y o personal, dependiendo de la legislación. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación en el canal que se opina poco y solo se da información. Muchas gracias por su atención.